al Señor cuando menos lo esperaba, y Él me miró con ojos de misericordia. Clamé a Él, ten piedad de mi alma, y Él me enseñó todas sus heridas. Le dije: Señor, quédate a mi lado. Y Él respondió: con mi sangre te he comprado. Y me postré y comencé a adorarle. Santo es el Cordero de Dios. Reconozco que Él me salvó. Él me salvó. Él me salvó. Reconozco que Él me salvó. Él me salvó. Él me salvó. No hay por qué temer en esta vida, si el Señor es tu compañía. Si has fallado, confiésate y apártate de tu pecado y hallarás misericordia del Señor arriba, porque Él te ama y no quiere que te pierdas, y entra a su presencia y humillarte para que tú sientas los ríos de agua viva. Y Él me salvó. Él me salvó. Él me salvó. Reconozco que Él me salvó. Él me salvó. Él me salvó. Reconozco que me salvó. Él me salvó. Él me salvó. Muy buenas tardes, mis amados. Dios me lo bendiga a todos de una manera muy especial hoy en este domingo glorioso que el Señor nos ha permitido poder despertar y poder gozarnos de una nueva y bendecida mañana y tarde. Le damos gracias a cada uno de ustedes y le invitamos cordialmente a que se sintonice nuestra programación en vivo en estos momentos de Rema TV, un ministerio bíblico. Le damos la bienvenida a todos aquellos que estén viéndonos por esta plataforma de Facebook Live. Le pido encarecidamente, mis amados, que comparta el video, siéntese atrás, tómese una tacita de café, venga preparado para recibir una palabra nuestra en esta hermosa y bendecida tarde. Algunos de ustedes ya celebraron el culto glorioso de este domingo. Algunos de ustedes están a punto de entrar ¿verdad?, en su servicio de la tarde. Cualquiera que sea, espero que hayan recibido algo especial de parte de Dios, pero no porque sea domingo de resurrección,
sino porque realmente todos los domingos que nosotros nos acercamos a la casa de Dios tiene que ser uno especial. Hoy no debe de ser uno más especial que todos los demás bajo ninguna circunstancia. No importa si tradicionalmente un día como hoy todo el mundo quiere celebrar el día de resurrección. Para mí los domingos, todos los días, pero los domingos que nos acercamos a la casa de Dios tienen que ser de igual de especial, porque estamos llegando a la casa de Dios. No estamos llegando a la casa del vecino, no estamos llegando a la casa de un familiar. O sea, estamos llegando a la casa de Dios, donde cada vez que nos acercamos existe la expectativa de que algo grande y maravilloso habrá de ocurrir. Así que yo espero que esa haya sido su experiencia, si ya usted dio su servicio, o que esa sea su experiencia en el momento que usted llegue a dar servicio y que se acerca a la casa de Dios hoy en la tarde. Para aquellos que nos están viendo por YouTube, por favor le pido encarecidamente que se suscriba si no se ha suscrito. Dele a la campanita para que así sea notificado cada vez que nosotros subamos nuevo contenido como este y como muchos más, donde convertimos nuestra plataforma de YouTube en un repertorio de un sinnúmero de temas en los cuales pueda apetecerle a usted conforme a lo que usted le guste. Hay gente que le gusta el chisme y los bochinches, y hay momentos que yo puedo, pues, de vez en cuando soltarle un poco la lengua para satisfacer a ese grupo de gente. Eso no es lo que he sido llamado a hacer, no es lo primordial, no es lo que a mí me gusta, pero no obstante, de vez en cuando la carne se zafa. Y a veces nosotros, pues, logramos cumplir con la agenda de aquellos que les gusta estar en ese ámbito. No obstante, mis amados, muchas gracias por todos aquellos que nos siguen, por todos aquellos que nos envían siempre palabras de aliento, palabras, ¿verdad? Que realmente que yo sé que son personas que oran, que interceden por nosotros, por mi familia, por el ministerio. Y para usted que es siendo envidioso, que eres jocoso, eres sarcástico y que siempre para lo único que sirve es para comunicarte, es para insultar o para hacer insinuaciones, para usted también. Para usted también yo espero que usted halle felicidad en su vida, ya que no la puede hallar en las cosas de Dios, que pues por cosas y por estratagema del maligno, que usted haya algún tipo de equilibrio, que usted pueda encontrar su talón de Aquiles, si no lo puede hallar siendo feliz y gozoso o gozosa en las cosas del Señor. No obstante, vamos a lo que vinimos. Hoy bajo el tema colgado por mis fracasos. Colgado por mis fracasos. Yo no sé cuántos de ustedes podrían estar de acuerdo conmigo cuando yo digo y afirmo que a nadie le gusta la palabra fracaso. Es más, cuando nosotros estábamos en la escuela, y para algunos que todavía están cursando en la escuela, en universidad o colegio, usted sabe que de las calificaciones que se nos puedan dar, la más que nos espanta, nos coge miedo, nos frustra, nos llena de ansiedad, es la F. Porque la F, muy lejos de significar fantástico o fabuloso, significa fracasado. Es decir, que cuando a usted se le da una calificación de F, significa que usted fracasó esa materia. Y yo presencié numerosas veces una calificación de F. Y cuando tuve los 10 años en universidad estudiando, válgame cuántas Fs no vi yo. Y yo pienso que como adulto, porque como niño, como adolescente, pues sí, no voy a decir que no hay una tristeza, no hay, ¿verdad?, un poquito de, ¿verdad?, de desencanto, porque uno, pues, nadie le gusta, como dije, tener una mala calificación. Pero yo pienso que no duele más que cuando tú recibes esa calificación ya siendo adulto. ¿Por qué? Porque como adulto, pues,
nosotros pensamos que tenemos todo resuelto, que lo conocemos todo. Y cuando yo veía esas calificaciones de F, pues yo me sentía súper mal. Porque una persona que yo mismo me catalogaba una persona inteligente, capaz. Y cuando yo veía que yo no podía superar o manejar la materia que se me estaba dando y veía que la calificación era F, era frustrante. Y lo mismo es en la vida. Cuando nosotros recibimos una calificación de fracasado en la área que sea, no es fácil tratar de nosotros superar eso. Hay personas que en ocasiones se ahogan en un momento dado de su vida donde hubo un fracaso, ya sea en el matrimonio, ya sea como padres, ya sea como empresario, ya sea como empleado, ya sea como jefe, ya sea como ministro, ya como lo que sea, no, incluso hasta como hijo. Hay hijos que pueden sentirse fracasados porque no fueron buenos hijos para sus padres. Pero sea lo que sea y la experiencia que tú hayas tenido que cruzar y atravesar, de seguro no fue fácil tener que superarlo. Muchos de nosotros todavía seguimos tratando de lidiar con fracasos del pasado que no nos dejan echar hacia adelante y tratar de mirar un futuro brillante, un futuro más próspero, más bendecido, más claro, más definido, más prometedor. ¿Por qué? Porque los fracasos del pasado en ocasiones son más fuertes y anuncian más. Posiblemente en algunos de los casos definen a las personas. Y eso es posible cuando usted y yo permitimos que los fracasos y los tropiezos que hemos tenido que experimentar, algunos de ellos causados por nosotros mismos, pues es difícil tener que poder ver que va a haber mejores días por delante. Que es difícil poder tener una claridad de que mira, eso fue en el pasado. Puedes superarte, puedes mejorar, puedes hacer las cosas bien. ¿Sabe? Se nos olvida que lo mejor que Dios creó es un día tras el otro. Es decir, que ya cuando mañana llegue, hoy dejó de existir. Se considerará ayer. Hoy yo estoy en este presente. Cualquier situación que yo atraviese hoy, mañana ya esto será pasado. La idea aquí es que tú entiendas que no debemos nosotros seguir viviendo con situaciones que nos llevaron a un fracaso. Si hoy nosotros celebramos, y hablo para las iglesias que tradicionalmente entierran a Jesús el viernes y lo resucitan hoy. Para ustedes, y esto no lo hago, ¿verdad?, de ninguna forma para invalidar o de alguna manera mofarme, sino más bien, sí, en cierto sentido, sarcásticamente, lamentablemente entramos en una rutina tradicional donde estamos resucitando a Cristo todos los años. Todos los años lo matamos y lo enterramos, todos los años lo resucitamos. Pero si hay un mensaje que debe de ser resonante en las iglesias, no es nada más sobre su resurrección y su ministerio ni nada por el estilo. Es precisamente el tema que hoy quiero tocar. Es que Jesucristo fue colgado en un madero por mis fracasos, por tus fracasos. ¿Para qué? Para que tú no tuvieras que entonces tener que lidiar con las consecuencias, por así decirlo, las consecuencias como tal del pecado. O sea, cuando digo de nosotros no lidiar con las consecuencias del pecado, es esa consecuencia eternas que de no haber existido el sacrificio, ninguno de nosotros escaparíamos. A esas consecuencias me estoy refiriendo. Las consecuencias de la muerte eterna, las consecuencias de la separación de Dios para siempre. A esas consecuencias me estoy refiriendo. No me estoy refiriendo a las consecuencias
de las situaciones que atravesamos, de las decisiones personales, de los desvíos, de la desobediencia de parte de Dios, o sea, de nosotros hacia Dios. No estoy refiriendo. Todos nosotros tenemos que experimentar las consecuencias de decisiones propias. Eso queda claro. Pero estoy hablando de que nosotros le servimos a un Cristo que Él tomó el lugar nuestro. Tomó la posición que te tocaba a ti y a mí. La tomó con el fin de que tú no tuvieras que pasar por ese cruce y esa procesión de la vía dolorosa. Él tomó esa cruz que nos pertenecía a nosotros con el fin de que tú no tuvieras que sentir el peso de ese pecado, de esa cruz que representaba. Él tomó el lugar en el Gólgota para que tú no tuvieras que ser expuesto al vituperio, a la vergüenza, a la burla, al escarnio en frente de la gente. Él tomó esa cruz en medio de dos personas que al principio no creían en Él y que por encima de estar experimentando la muerte, uno de ellos seguía mofándose. O sea, Él tomó ese lugar para que tú no tuvieras que ser la burla de los demás, la duda de las multitudes. Él tomó ese lugar para que tú no tuvieras que enfrentar ese dolor que Él tuvo que experimentar en ese momento dado en la historia. Él fue colgado por tus fracasos. Fue colgado por mis fracasos. ¿Para qué? Para que también al fin y al cabo nosotros no tuviéramos que seguir viviendo y repitiendo lo mismo. Me encanta una cita bíblica que es la que voy a compartir con ustedes. Se encuentra en 2 Corintios capítulo 5, verso 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Estoy hablando de Dios. Dios hizo a Jesucristo pecado. ¿Por qué? Porque Él estaba siendo un sacrificio en ese momento. Para que nosotros fuésemos, nosotros aquí, pasado, presente, futuro, fuésemos hechos ¿qué? Justicia de Dios en Él, es decir, en Cristo. Esto queda claro. Al que no conoció pecado. La palabra ahí nuevamente conocer es la misma que se utiliza en relaciones íntimas. Cuando usted ve que en la Biblia dice fulano conoció a fulana, está hablando de que tuvieron relación, intimidad. Pues aquí al que no conoció, cuando usted traduce esa palabra para utilizar la misma que se utiliza en ámbitos íntimos, dice al que no tuvo una relación íntima con el pecado, lo hizo pecado. O sea, cuando tú traduces las cosas, esto trae una claridad, una afinidad terrible a lo que nosotros leemos. Al que no conoció, no es meramente al que nunca practicó el pecado. Es que no tan solamente que no lo practicó, sino que no tuvo una relación. No atinó su corazón al pecado. No lo llamaba, no le apetecía. Nada que tuviera que ver con impiedad, inmundicia atraía a Cristo. Sin embargo, nada de lo que lo atraía, nada que pudiera tentar a Cristo a pecar, nada que lo atrajo, nada que lo provocó a pecar. Sin embargo, a Dios le plació, Dios Padre le plació hacerlo o convertirlo en un objeto de pecado. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando nosotros nos vamos a la antigüedad, ¿en qué manera era que se perdonaban los pecados? Los pecados se perdonaban cuando la persona que buscaba
ser libre de la penalidad del pecado, tenía que traer un sacrificio. Y el modo de recibir el perdón era por medio de una transferencia. Es decir, el sacrificio que tenía que ser inmaculado, tenía que ser infalible, perfecto ante los ojos de Dios. Quiere decir que no podía ser tuerto, no podía ser manco, no podía tener ningún tipo de defecto biológico, que no pudo haber nacido con alguna enfermedad o alguna deformación. Tenía que ser intachable, imperfecto, infalible casi, para que ese sacrificio pudiera ser aceptado ante Dios. Y lo que ocurría con el sacrificio era que en el momento que la víctima, siendo la persona que pedía, ¿verdad?, la libertad de la culpabilidad del pecado y el perdón de los pecados, aunque sea temporero, es decir, anualmente, una vez por año, ese sacrificio inmediatamente servía como el objeto que Dios utilizaría para transferir los pecados de la persona a ese sacrificio. Inmediatamente el sacerdote degollaba, sacrificaba al sacrificio, ya sea lo que fuera, una cabrita, una tórtola, una paloma, lo que fuera. Inmediatamente era sacrificado y la sangre que derramaba era suficiente para la remisión de pecado, para el perdón de pecado. Era aceptable ante Dios. Esto era individual o incluso colectivamente, porque había momentos que al pueblo se le rociaba con la sangre, ¿verdad?, de cualquier víctima o sacrificio, y el pueblo colectivamente podía también recibir el perdón de pecado. Pero todo esto era una sombra de lo que había de venir. Y por eso que cuando nosotros nos hallamos con esta cita bíblica en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 21, cuando dice que al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, está hablando ahí que Jesucristo, sirviendo como sacrificio perfecto, inmolado, un sacrificio infalible, sin ningún tipo de mancha y arruga de pecado, se convirtió en objeto de pecado, porque inmediatamente la transferencia ocurre. La transferencia de ¿qué? De inmundicia, de pecado, de rebelión, de desobediencia hacia Dios, entre el hombre y Dios, es transferida inmediatamente a Jesucristo como el sacrificio de Dios. Y Jesucristo, sirviendo como una esponja, absorbiendo todo ese pecado del mundo entero, pasado, presente y futuro. Eso tiene que quedar claro, señores, mayormente para esta gente que hoy en día que piensan que parece que Dios ya no está en el negocio de perdonar. Es como si cerraron esa oficina de perdones, y hoy en día se está enseñando como que ya si tú caes, si tú le fallas a Dios, si tú le pecas a Dios, no hay más perdón, no hay más restauración, no hay forma que tú puedas levantarte, no hay forma que tú puedas salir de esa situación. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces uno se tiene que preguntar, si eso es así, y si lo que estamos enseñando es que ya no hay perdón, que ya no hay forma de restaurarse, que ya no hay forma de que Dios nos pueda usar, entonces los que profieren estas cosas, los que profesan estas cosas, los que enseñan estas cosas, ¿serán ellos perfectos? ¿Serán ellos personas infalibles? Porque si es así, yo no entiendo qué hacen aquí. Porque no puede ser que estén aquí. Porque ni el mismo Jesucristo duró tanto tiempo como mucha de esta gente que hoy en día, cuando tú les escuchas hablar, tú juras que ellos están al mismo nivel de Jesucristo. Y cuando hablo del nivel de Jesucristo, no es que hablo de que lo conocen, que lo han visto, que se le ha revelado. No, estoy hablando que están al mismo nivel en términos de que son deidad. Ellos se creen deidad. Se creen divinos. O sea,
Es insólito a veces pensar que ese es el tipo de retórica que hoy estamos escuchando de la gran mayoría de iglesias, mayormente de las iglesias pentecostales evangélicas, que juran que ellos están por encima del plan de Dios, que ellos están por encima de que Dios pueda perdonar. De que es como si ellos mandan ciertos boletines al cielo y dicen, esta persona ya cayó, esta persona quiero que la elimine de tu agenda, de tu querer en algún momento tratar con él o con ella. O sea, yo no entiendo. Yo no sé si esto es una nueva modalidad. Yo sé que es una nueva modalidad de locura y de salud mental, pero nunca, no, que yo sepa, no creo que es una nueva modalidad en términos de tratar de manipular a Dios a que sea Dios. No creo. No obstante, entendemos ahora por qué el apóstol Pablo en esta segunda carta a los Corintios, en capítulo 5, verso 21, por qué él hace esta declaración de que Dios le place a convertir a Jesús en objeto de pecado. Porque en el momento del sacrificio, eso es lo que precisamente Jesucristo estaba haciendo. Estaba recibiendo el pecado de la gente. Había una transferencia que estaba ocurriendo. ¿Con el fin de qué? Mira lo que dice luego. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Hechos. Para que fuésemos hechos. Quiere decir que no lo éramos. Nadie nace siendo justo ante los ojos de Dios. Esto es un proceso de que se tenía que hacer uno. O sea, nosotros nos hicimos, fuimos hechos justicia con Dios a través de Cristo. Quiere decir que nadie que en este momento no le esté sirviendo al Señor no es hallado justo ante los ojos de Dios. Justo no significa que tú eres bueno. Déjame aclarar eso. Justo no significa que tú eres bueno. Yo entiendo que hay dos términos derivados de justicia, de ser justo. Uno de ellos es que tú seas una persona que o sea, hay personas que hacen lo bueno y no necesariamente son buenos. Por ejemplo, hay asesinos que si ven una anciana que quiere cruzar la calle, el peatón, se detienen, la ayudan a cruzar la calle y luego siguen su camino. Ante los ojos de todos los que lo vieron, ese hombre hizo algo justo, algo bueno. Pero entonces ese mismo momento salió y mató a 15. ¿Sabes? No confundamos que aquí la palabra que es ser hallado justo ante los ojos de Dios, eso significa que tú fuiste bueno. Porque la Biblia dice que no hay ni uno que haga las cosas buenas delante de Dios. Entonces esto no se trata de que tú eres bueno. Esto se trata de que en el momento que Cristo dio su vida por ti y por mí, en el momento que Él fue colgado por tus fracasos y los míos, tú y yo nos hallamos justos, justificados. Quiere decir que ahora tenemos un standing un standing correcto ante Dios. Es decir, antes del sacrificio nosotros no estábamos bien con Dios. No me vengas a decir que usted, por su buena voluntad, usted quiso buscar de Dios. No es posible. Con esto es chocante. Esto le voy a volar la cabeza y el cerebro a un montón de gente. Usted no buscó de Dios por su cuenta. No es posible. Ningún ser humano tiene la posibilidad, ni la capacidad, ni el deseo de buscar de Dios por su propia cuenta. Yo solo puedo buscar en la Biblia. Hay dos versos en particular que aluden a lo que yo estoy diciendo. Número uno, el mismo Cristo dijo: nadie puede venir al Padre a menos que Él no lo atraiga. Entonces, por más que tú quieras decir, no, yo busqué a Dios por esto y aquello, no. Tú viniste
viniste a los pies del Señor porque Dios así lo quiso. Segunda declaración es cuando Él dice, y nadie es salvo a menos que no sea a través del Hijo. No tan solamente Dios causa que tú te acerques a Él, sino que provoca que sea a través de Jesucristo. Tú no puedes entrar por otros medios. No hay otra forma, no hay otra manera. Es a través de Jesús, que es la puerta por la que todos debemos entrar. Cualquier otra puerta, la Biblia lo considera un salteador. Tiene que ser a través de la puerta, más nada. Pero no obstante, señores, nosotros tenemos que entender que nosotros, justos, desde nacimiento no somos. Desde que usted nace, usted comienza, aunque tenga inocencia, aunque usted no haya cometido ningún tipo de pecado, pero esa criatura, desde el momento que nace, tiene que pasar ahora por un proceso de regeneración y de transformación en algún momento de su vida, en el momento que tenga capacidad. En el momento que tenga capacidad, en el momento que esa criatura, ese ser, tenga conocimiento del bien y del mal, tiene que entonces buscar la manera de ser hallado justo ante los ojos de Dios, no por hacer cosas buenas, porque nuevamente nosotros podemos caer en el error pensando que si yo hago cosas buenas, Dios me va a recompensar. Que si yo me porto bien, eso me gana a mí el cielo. Que si yo nunca le he hecho nada malo a nadie, que de momento eso me gana a mí la corona de vida. No. Usted tiene que buscar la manera de ser hallado justo. Porque la justicia, al igual que la salvación, no es un efecto del hombre, es una acción de Dios. Dios es quien es el que efectúa la salvación. Él es el autor de la salvación. Usted solamente lo que tiene es que simplemente formar parte de ese plan de la salvación. Pero usted no es el que hace la salvación. Usted no fue el que creó la salvación. Por lo tanto, usted no puede poner expectativas en la salvación. Que esa es otra, que yo no entiendo cómo hay hombres, pastores, iglesias, organizaciones que ellos quieren poner estos reglamentos y estos pasos para tú ser salvo. Pero ¿quién te dijo? Si la salvación es por gracia. Esto no es para que nadie se gloríe. Porque si fuera por lo que yo hago, entonces yo me puedo glorificar en yo mismo. No, yo fui salvo porque yo hice esto, porque yo hice aquello. Esto no es por lo que tú hagas, esto es por gracia. Gracia significa aquello que Dios te da que tú no mereces. Quiere decir que la salvación que se nos permita a nosotros gozar y tener es algo que no merecemos, pero se nos dio. Se nos permite tener. Al igual que la salvación, que no es algo confeccionada por los hombres, tampoco lo es la justicia. Tú no puedes serte tú mismo justo. Tú no puedes autoproclamarte justo delante de Dios. Y quien te haga pensar eso, sal corriendo. Eso es una persona arrogante. Eso es una persona que ya, olvídate. Eso es peor que un narcisista. O sea, usted y yo tenemos que ser hechos. Pero esto no por obra propia, sino por uno que puede y tiene la autoridad para hacernos bien delante de Dios. Es decir, el intermediario entre Dios y el hombre lo era Jesucristo. El único que podía traer tregua a una discordia de una relación entre el creador y la creación. Escuchen bien. Cuando ocurre la desobediencia, comenzó a haber conflicto. Hubo conflicto entre el creador y la creación, donde la creación se rebela totalmente contra Dios, quien lo creó.
Desde ese entonces, Dios comenzó a buscar un plan de redención, de cómo volver a traer de nuevo a que su creación entienda y comprenda su posición, su postura, y que sobre todo reconozca una vez por todas de dónde procede y quién lo ha creado. Porque el pecado provocó una ceguera temporal que la gran mayoría hoy en día, por eso es que tú ves desafíos en los ateos, en los agnósticos, en los escépticos, en las personas que constantemente están desafiando a Dios, la gran mayoría de los grupos de los satanistas y de la secta. Estos son grupos que constantemente están buscando fomentar y propagar la idea de que no necesitamos de Dios, de que Dios no existe. Esto es una rebelión abierta. Esto es lo que se llama un cut, donde el ser humano, la creación, está buscando de alguna manera destronar, aunque no puede hacerlo, porque Dios es todopoderoso. Eso nunca podrá el diablo destronar a Dios, porque es más poderoso que él. Pero si puede dañar su carácter, si puede buscar sembrar dudas, si puede buscar que usted se desvíe, se entre en desobediencia, entonces tú te vas alejando poco a poco del plan de Dios. Entonces la intención de Dios era buscar un plan para volver a traer a su creación al plan desde un principio cuando fue creado. ¿Y qué pasa? Que Cristo entra en la escena. Un hombre que nunca pecó, un hombre que no vivió en la inmundicia, en la malicia, aunque lo quisieron catalogar como tal. Usted recordará que en algunos textos bíblicos lo acusan de bebedor de vino y de ser un glotón. Usted verá que en algunas ocasiones entraba, por ejemplo, entró en la casa de Zaqueo, que Zaqueo era considerado un hombre malo, porque no tan solamente extorsionaba y le robaba al pueblo, pero era considerado también un traidor, al igual que Mateo, porque se puso a trabajar para el Imperio Romano como coleccionador de impuestos. O sea, Jesucristo buscaba la manera de formar parte de familia, con el fin de presentarse como el Hijo de Dios que venía sin discriminación. Mostró amor, mostró compasión. ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba buscando mostrar la otra cara de Dios, que no era la que los fariseos por muchos años habían pintado, que es este Dios grotesco en el cielo que está buscando desesperadamente que alguien caiga y tropiece para aniquilarlo. No, estaba buscando mostrarle el rostro de Dios Padre, a uno que ama, a uno que espera, el hijo que abandona su hogar, a uno, ¿sabes? Por eso es que vemos las bellas parábolas de la moneda perdida, la oveja perdida. O sea, estas parábolas reflejan el valor de aquello que se desubica o se sale fuera de circulación. Y Jesucristo hizo un trabajo hermoso cuando trataba de presentarnos a este Dios que está buscando diligentemente rescatar, salvar, proteger, restaurar, volver a las cosas a su lugar. Por eso es importante que usted entienda que cuando Cristo da su vida y toma tu posición, o sea, toma un lugar que te pertenecía a ti y a mí, tú tienes que entender que en él hacerlo, lo que hace son dos cosas. Número uno, que abre la puerta para que tú ahora puedas formar parte del plan salvífico que él ha ejecutado desde antes de la fundación del mundo. Y segundo, que ahora tú estás en una posición de ser hecho justo ante los ojos de Dios. Pero nuevamente, no por cosas que tú hayas hecho. Porque hasta el sol de hoy, la iglesia, por más que nosotros gritemos, somos iglesia, aún así nosotros, por nosotros mismos, no podemos llamarnos justos. O sea, yo no soy una persona justa porque yo quiero decir que yo soy justo porque yo hago las cosas bien. Yo no me estoy catalogando justo porque yo pago mis impuestos o porque yo obedezco las leyes
o porque yo soy una persona que no busco problema con nadie, porque yo ayudo y hago obra de caridad. Yo no me considero justo por eso. Yo me considero justo porque Cristo murió en mi lugar. Fue colgado por mis fracasos. Y en base de eso, cuando Él va al cielo y dice, mira, mi sacrificio, mi derramamiento de sangre, también incluye a Jesús Osorio. Y Dios Padre, cuando mira al sacrificio, cuando mira a Jesucristo, ya no está mirándonos a nosotros como personas en las cuales Él se podría indignar. Porque el pecado en la humanidad indigna a Dios, lo enoja, lo abate en cierto sentido. O sea, lo entristece, lo llena de ira y hace que Él quiera actuar en justicia, vengándose. Pero cuando Él ve que hay una humanidad, un pueblo que ha sido lavado con esa sangre derramada por medio de aquel que fue colgado en el madero, ya Él no ve pecadores. Él lo que ve ahora son personas justificadas, es decir, que tu pecado han sido yo siento la gloria, han sido cancelados, pero no porque tú pudiste pagar, sino porque vino uno mayor a ti, uno que podía satisfacer las demandas, y derramó sangre y se presentó a sí mismo como sacrificio de olor grato ante Dios. Aleluya. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí es donde viene esta seguridad mía propia, y voy a hablar de mí. Aquí es donde viene esta seguridad, donde la gente confunde como arrogancia y orgullo. Mire, señores, yo no estoy seguro de mí mismo porque yo creo en mis capacidades. Si fuera así, hace rato yo fuera el primero en decirle, mira, todo el mundo nace, pasa por las etapas de niñez, adolescente, joven adulto, persona de edad media, edad avanzada, etcétera, hasta que muere. Y en cada uno de esos progresos y ciclos de vida, las personas comienzan con fuerza, con vigor, con mucho entusiasmo, con toda esta energía, hasta que van menguando. Aquí nadie se puede cantar del cheche, del mejor, de nada, porque al principio tú tienes toda la fuerza, todo el vigor, pero llega un tiempo en la vida, en el ciclo de vida, que ya tú vas comenzando a menguar. De nada vale de uno gloriarse de sus destacamientos personales, de nada vale de uno gloriarse de lo que uno es, de lo que uno hace, porque todas esas cosas van desvaneciendo. Pero lo que nunca va a desvanecer, aleluya, lo que nunca se va a desaparecer, lo que nunca perderá vigor, lo que nunca perderá su vida, es lo que Dios ha hecho y ha expuesto para la humanidad, que ha venido a formar parte de ese plan. Es la justicia que ha mostrado. Él te ha hecho justo. Quiere decir que ahora ante los ojos de Dios tú no debes nada. Aleluya. Conste que no estoy diciendo que nosotros no vamos a tropezar o que no vamos a cometer malas decisiones en la vida. No significa, con esto yo no estoy diciendo que no van a haber momentos que usted y yo cometamos cosas que en su momento y conforme a esas decisiones o esos actos hayan unas consecuencias. No, yo lo que estoy diciendo es que con todo y eso, por eso Cristo fue colgado por mis fracasos. Y mira que he tenido numerosos de ellos. No lo digo en forma de arrogancia o de sarcasmo. Lo digo porque esa es la realidad, señores. Yo he tenido numerosos fracasos, pero Cristo fue colgado por ellos. La gente pretende o creen que nosotros agarramos a Dios de sorpresa. Y pensamos que todo lo que el hombre hace, que nos sorprenda a nosotros aquí en la tierra y que se forma un escándalo, que nosotros pensamos que Dios está ajeno. El primero en saber lo que va a pasar antes de que ocurra es Dios.
Nosotros somos los únicos que no tenemos ese atributo de ser omniscientes. Nosotros no somos omniscientes. No podemos conocer las cosas de antemano. Claro, yo entiendo que hay momentos que Dios puede revelar algo antes de que ocurra. Como bien dice la palabra, que no hay nada que ocurra sino antes de que Dios lo revela a sus profetas. Pues yo entiendo eso. Pero no somos omniscientes. Eso no significa que somos omniscientes. Eso significa que Dios tiene sus vasos a quien Él le revela algo. Algo que está distante, algo que está a punto de acontecer. Eso ocurre con nosotros a diario. ¿Cuántos sueños no hemos tenido que significa o alude a algo en el futuro y luego ocurre? Eso no me hace a mí omnisciente. El hecho de que yo haya tenido un sueño y luego un par de años se cumple. No somos omniscientes, señores. Entonces, cuando la gente se escandalizan por cosas que conocen, es como si ellos pretendían que las personas, una vez en los caminos del Señor, dejaran de pecar, dejaran de fallarle. Mire, señores, lo ideal sería que no le falláramos a Dios, porque eso trae mayor contentamiento para Dios. Lo ideal sería que nosotros nunca tuviéramos algún apetito o tentación a pecar. Eso sería lo ideal. Pero pregunta que te hago. Si eso fuera así, entonces ¿cómo nosotros podríamos ejercitar nuestra fe? En simplemente depender de Dios. Si fuera así entonces y no tuviéramos que preocuparnos de ser tentados contra el mal o nada, entonces ¿cómo podríamos realmente decir que nosotros somos fieles a Dios? Cuando que realmente la fidelidad de Dios que tú tanto profesas como único se tiene que probar es en medio de situaciones que van a determinar si realmente tú estás firme y que realmente tú eres fiel. En el caso de Pedro, no se probó su fidelidad cuando Jesús le dijo antemano: Pedro, antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces que no me conoces. So, deja el orgullo, deja la arrogancia. Yo entiendo que tú quieres mostrarte bien firme y bien valiente ante los demás, pero ya yo te conozco tu corazón, ya yo sé lo que va a pasar contigo. Tú vas a titubear, tú vas a tambalear, tú te vas a amedrentar, tú vas a ver toda la situación, tú vas a ver cómo me arrestan, cómo me abofetean, y eso te va a intimidar y eso te va a asustar. Y cuando te pregunten y cuando comiencen a delatarte y decir: espérate, este se parece a uno de los que andaba con él, este hasta habla como uno de ellos, tú me negarás 3 veces que no me conoces. Y no tan solamente lo negarás rotundamente, lo harás maldiciendo. Y cuando ocurrió que la Biblia dice que hicieron contacto los ojos de Pedro con los de Jesús, dice la Biblia que Pedro se fue llorando amargamente. ¿Por qué? Porque se dio de cuenta que como único usted y yo podemos ser probados en algún tipo de área de nuestra vida, en la fidelidad, en la fe, en la constancia de nuestra vivencia en la palabra, es por medio de ciertas pruebas y adversidades que en ocasiones, si no estamos bien seguros de lo que somos en Cristo, vamos a sucumbir a esa tentación y vamos a tomar ciertas decisiones incorrectas. Y eso, aunque trae sus propias consecuencias, eso no cambia el proceder del Señor que ya ha trazado en tu vida. Desde el momento que tú conociste al Señor, desde el momento que tú profesaste públicamente tu profesión hacia el Señor, ya el Señor trazó algo para ti, te hizo hecho, o sea, fuiste hallado. Es como si hubo una declaración jurídica en el cielo, donde el Señor te declaró justo, pero no por obra propia o humana, sino por obra de su Hijo, que colgado en el madero pudo sacrificar su vida por los fracasos tuyos y los míos. Por ende, en esta tarde, tú habiendo conocido y habiendo entendido
que no importa todo lo que tú has tenido que atravesar y cruzar en tu vida. No me interesa cuáles hayan sido tus fracasos. Es más, a mí no me importa si tú eres conocido como una persona que entra y sale, 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 entra y sale de las cosas de Dios. No me importa. Porque para algunas personas, hay ciertas personas se convierten en un relajo. Y tal vez eso pueda ser considerado un problema de inmadurez. Pero no importa cuál sea el fracaso tuyo. Como dije, sea fracaso en matrimonio. Hay personas que se han divorciado ya como 3, 4 veces. Hay personas que no. Hay personas que realmente deben de darse de cuenta que no sirven para relación. Claro, yo entiendo que no es fácil estar solo, pero si tú ves que ya no puedes con 3, 4 y 5, mire, mi hermano, enganche los guantes. Puede ser que ya Dios te está diciendo, mire, quédese sola o quédese solo. Pero no importa si es en el matrimonio, no importa si fracasaste como padre, no importa si fracasaste como hijo, no importa si fracasaste como empleador, como trabajador. No importa si fracasaste como jefe. No importa si fracasaste como empresario. No importa si fracasaste como estudiante. No importa en la área que tú hayas fracasado. Entiende que Cristo fue colgado con ese fin. Fue colgado por tus fracasos, por tus pecados, por los míos. Pero lo hizo también para que tú y yo quedáramos libres de esa culpa, libres de tener que seguir viviendo ese pasado, de esa F que te dieron en la escuela que nunca superaste. ¿Me entiendes? Hay gente que se entra en una depresión con una C. Y yo me gozaba cuando a mí me daban C, porque yo en verdad yo no era buen estudiante. Cuando yo estaba en la escuela en la high, yo recuerdo que cuando en Río Grande, cuando yo fui a la Pedro Falú, para los que son de Río Grande saben la Pedro Falú, la famosa escuela de la high de la Pedro Falú. Yo fui a la Pedro Falú, recuerdo, yo estaba en 10º grado. Yo fui nada más para ver si yo pasé de grado. Y cuando yo vi que pasé con D+, una D+, eso prácticamente, eso es raspado. Yo me fui gozoso y nunca volví más a la escuela, pero o sea, yo he visto personas que se deprimen por una B. Imagínate tú por una F. Gente que nunca superaron un fracaso, nunca superaron una calificación mala en su vida. ¿Por qué? Porque vivieron todo el tiempo, y esto es posible, vivieron todo el tiempo bajo las expectativas de la sociedad, las expectativas de su familia, o sea, de su trasfondo, y sobre todo bajo las propias expectativas que ella o él establecieron desde un principio, que eran irrealistas. Muchos de nosotros nos ponemos una expectativa que no son realistas. No podríamos cumplirla ni aún en nuestro mejor momento. Y cuando nosotros nos vemos fracasados en alguna área, nos desmonoramos, nos hacemos pedazos, nos hacemos un 8, como decimos los puertorriqueños, y no sabemos ni qué hacer. Luego el proceso de restauración es más largo, más prolongado, porque es mucho más difícil perdonarnos. Cuando en realidad lo único que tenemos que hacer es simplemente buscar el perdón de Dios. Mucha gente están buscando que ellos, mira, tú sabes que eso es un lenguaje humanista. Este es otro batazo que le voy a dar a la gente. Constantemente nosotros escuchamos decir, ay, tú tienes que perdonarte tú mismo para que tú puedas recuperarte en la vida. Eso es hay que tener ojo con eso, porque eso es un lenguaje humanista. Perdonarte tú mismo no es nada más ni nada menos que buscar una forma de tú mismo imputarte una terapia psicológica para tú poder levantarte tú mismo. No, en las cosas de Dios y teológicamente, si tú quieres levantarte de nuevo después de un fracaso, si tú quieres volver a ver días gloriosos, tú tienes que buscar el perdón de Dios. Y el perdón de Dios logrará borrar ese mal pasado. No borrará el incidente, pero borrará todo ese mal
toda esa mala experiencia de tu vida traerá un cántico nuevo a tu corazón. Volverá esas noches, volverá el sol a salir, a brillar con todo su esplendor. Todo ese mal tiempo, toda esa vida en oscuridad, todo ese momento en la cual tú tuviste que verte en un momento oscuro, eso Dios, si buscas el perdón de Dios, Él provocará esos días buenos en tu vida. Pero evitemos este lenguaje humanista de que tú puedes levantarte, tú puedes comenzar de nuevo. Tengan cuidado, porque eso suena bien, pero eso tiene un lenguaje humanista. Tú puedes comenzar de nuevo, perdonándote tú mismo, buscando. O sea, si no lo hacemos con la ayuda de Dios, es humanismo. Tenemos que incorporar a Dios. Señor, yo quiero comenzar de nuevo, pero yo necesito que tú estés envuelto en mi vida. Señor, yo quiero olvidar lo que pasó en el pasado, pero yo necesito que tú me perdones. Y yo, o sea, hay que involucrar a Dios. Porque al fin y al cabo tú tienes que darte de cuenta que para eso fue Él colgado. Fue colgado en el madero por tus fracasos y los míos. Y si hoy celebramos este día tan tradicional en las iglesias, como dije al principio, que sea para recordar eso. O sea, yo entiendo que las iglesias se envuelven en las decoraciones y tú los ves que hacen unos dramas y unas pantomimas. Yo fui partícipe de eso numerosas veces. Yo hice el papel de Cristo numerosas veces, hice el papel de soldados. O sea, yo sé lo que es la drama, la pantomima. Y esto es algo que se envuelve en las iglesias a nivel mundial. Y tú ves que citan el famoso Isaías 53 y tú ves que empiezan a crear todo este ambiente espiritual rodeado en nada más ni nada menos que unos días tradicionales que realmente promueve más la religión que la relación con Dios. Pero si hoy se hablaría como de costumbre y tradicional sobre el recordatorio de lo que Cristo hizo, o más bien Dios, Cristo hicieron en su plan salvífico, Dios siendo Cristo y Cristo siendo Dios, con el fin de poder relacionarse con el hombre, pues mire, hagámoslo desde la perspectiva de algo, mi amado, que realmente no caduca en términos de mensaje, que no caduca en términos de, ¿verdad?, del significado, y es hablar siempre de la gracia de Dios hacia la humanidad y de cómo nosotros fuimos hechos justos ante los ojos de Dios, pero no por cosa propia tuya, no porque tú eres bueno, sino porque hubo uno que sí era bueno, que nunca vivió en pecado. Y sin embargo, Dios le plació hacerlo objeto de pecado con el fin de que tú y yo pudiéramos tener un buen standing con Dios, que tuviéramos una buena relación con Dios y a consecuencia de eso, que esa relación se pudiera haber reconciliado, porque de eso se trata esto, de que Cristo murió en la cruz para reconciliarnos con el Creador. Y si eso no es una historia de amor, yo no sé qué más sería. Y si de algo deberíamos estar agradecidos, es porque hoy usted y yo que tenemos a Cristo, estamos bien delante de Dios, aunque estemos mal delante de los hombres. Eso no importa. Porque Cristo estuvo mal delante de los hombres. Estuvo mal delante del Sanedrín, estuvo mal delante del concilio, estuvo mal delante de los fariseos, estuvo mal delante de los saduceos. Pero delante de Dios, dijo Dios, este es mi hijo en la cual he hallado complacencia. Y si sale de la boca de Dios, ¿quién es el hombre para contradecir tales palabras?
Dios me lo bendiga, mis amados. Dios me lo guarde. Gracias a cada uno de ustedes por estar en sintonía. Comparte el video, mis amados. Nuevamente, mándanos, amén, comunicados si usted desea la oración, que hagamos la oración por ustedes, mis amados. Nosotros ya dimos servicio. Dios me lo bendiga. Gócesen ustedes ahora. Bendito Jesús. Le esperamos en la próxima transmisión, recordándole a ustedes, mis amados, siempre orando por cada uno de nosotros, porque estamos en los tiempos finales. No se olviden de esa petición tan grande de parte del Señor, que oremos los unos por los otros y que nos amemos los unos a los otros. Dios me lo bendiga y que continúen con el resto del día de una manera muy bendecida y próspera de parte del Señor. Nos vemos y se despide este su hermano y amigo, el pastor Jesús Osorio, presidente del Movimiento Pentecostés, la obra de Dios hoy. Nos despedimos. Hasta la próxima. Chao. Señor, venimos ante ti hoy para entregarte nuestra alma y nuestro corazón. Te pido que la tomes como ofrenda de adoración. Ante ti rindo mi alma hoy en adoración. Ante ti, Señor. Ante ti entrego mi corazón en humillación. Ante ti, Señor.